Y al no tener las respuestas de lo que él deseaba, conoce a un amigo que era muy querido por él y murió. Entonces San Agustín comienza a tener un encuentro con la muerte. Y yo creo que estas son las debilidades humanas. Podemos analizar la vida de San Agustín hasta aquí. Estamos hablando de que San Agustín comprendía el deseo de vanagloria, el deseo de ser reconocido, el deseo de aplausos, el deseo de estar por encima de otros, el tener una religión y una filosofía verdadera por encima de los demás y ser sectario. Pero comienza a ver las inconsistencias dentro de la secta. Y también comienza a comprender la muerte. Y el encuentro con la muerte en la vida de San Agustín, que su amigo muriera, que fue arrebatado, para él fue totalmente chocante. Ahora es muy curioso lo que ocurre en la vida del amigo de San Agustín, porque en la vida del amigo de San Agustín hay un diálogo donde estaba convaleciente y este hombre fue bautizado. Y San Agustín en tono de broma comienza a decirle, ¿cómo es posible que te hayas bautizado? Eso es ridículo. Y el joven lo miró con cara de enojo, de molestia, le dijo, si quieres seguir siendo mi amigo, no hables de esa forma. Porque el hombre sabe que se estaba enfrentando ante la muerte y el cristianismo le ofrecía una esperanza. San Agustín se sintió rotundamente abatido al tener que enfrentarse a la muerte de su amigo. Dice, ¿cómo entender, Dios mío, lo que hiciste entonces? ¿Cómo puedo yo penetrar en el abismo de tus juicios, devorado por la fiebre, mi amigo, y hacía sin conocimiento, bañado por sudor mortal? Como su caso parecía desesperado, fue bautizado sin que él se diese cuenta. Fue bautizado. Y él declara, oh demencia, que no sabes amar a los hombres humanamente. Qué insensato era yo, pues las cosas humanas las padecía sin moderación. Así me acongojaba, lloraba y andaba turbado, y era incapaz de reposo ni consejo. Yo tenía el alma desgarrada y ensangrentada, que no quería ser ya llevada por mí, y yo no sabía a dónde depositarla. El encuentro con la muerte a San Agustín le produjo una gran interrogante en su conciencia. No encontraba calma ni en el encanto parecido de los bosques, ni en los juegos, ni en los cantos, ni en los paisajes de suaves perfumes, ni en los banquetes suntuosos, ni en los deleites de la carne, de la habitación, del lecho, ni siquiera en los libros y versos. Agustín, en medio del refugio, buscando refugio, más bien dicho, buscaba refugio rotundamente. San Agustín encuentra el placer en la sociedad. Uno de mis amigos podía morirse, porque aquella ficción no moría en mí, pero había en ellos otros encantos, en otros amigos, que cautivaron más el corazón, por ejemplo, hablar, reír, eran pasatiempos de una consideración mutua. La lectura en común de bellos libros, las bromas entre camaradas, las atenciones recíprocas. En cuanto a esto, un desacuerdo sin acritud, sino también de vez en cuando una conversación, discusiones servían para razonar en unanimidad. Es decir, que San Agustín encuentra en el placer social el cubrirse. Estando alrededor de personas, buscas cubrirte. Tienes tu dolor, tu aflicción, los amigos son la respuesta. La mayoría de personas que sienten el vacío por causa del pecado, lo que buscan es estar rodeadas de gente, no estar consigo mismos, para no pensar, para no razonar, para no sentir ese choque emocional. Y así San Agustín comienza a ver estas situaciones. Dice San Agustín, todo eso, entonces yo lo ignoraba. Amaba las bellezas de orden inferior y avanzaba hacia el abismo. Decía a mis amigos, amamos algo más que lo bello. ¿Qué es, pues, lo bello? ¿Qué es la belleza? ¿Qué nos atrae y nos ata a las cosas que amamos? Si no hubiese en ellas una hermosura y una gracia, ellas no ejercerían este atractivo sobre nosotros. El amor por lo bello es vano. La belleza de una mujer, la belleza de ciertas cosas sin Dios, que es lo que San Agustín enfatiza. Claro que son cosas hermosas las que Dios ha creado, pero vivir
sin Dios es totalmente vano y ridículo. San Agustín prefería lo famoso, y esto es algo bien característico dentro de cualquier sector donde se desea lo famoso, donde se desea lo correcto, la fama, la gloria y el poder. Decía él: ¿qué me movió, Señor Dios mío, a dedicar estos libros a Hierio, retórico de la ciudad de Roma? No lo conocía personalmente, pero me había sentido atraído por él gracias a su brillante reputación de saber y por algunas palabras que me habían dicho de él y que me había gustado. El deseo por ser famoso y la gloria. Pero a mí me gustó hacia él lo que provenía de él, sobre todo de la complacencia que encontraba por doquier y de los elogios que le prodigiaba la gente, el público, que se maravillaban de que un sirio formado primero en la elocuencia griega hubiese conseguido llegar a aquella admirable pureza de dicción hasta en latín y que poseyese tan ricos conocimientos en las cuestiones que se relacionan con la filosofía. Así pues, yo amaba a los hombres según fuese el juicio de los hombres, pero no seguía el tuyo, Dios mío, en quien nadie es engañado. Este retórico pertenecía a aquella categoría de los hombres que yo amaba hasta el punto de desear parecerme a ellos. Yo deseaba parecerme a ellos. Yo me esforzaba por elevarme a ti por medio de la filosofía, por medio de la religión, por medio de los maniqueos. Y tú me rechazabas, oh Dios, declara San Agustín, para que conociese el gusto de la muerte, pues tú resistes a los soberbios. ¿De qué me sirve haber sido alrededor de los 20 años de edad, después de haber tenido entre manos el libro de Aristóteles que se llamaba Las 10 categorías y haberlo comprendido todo en una simple lectura? ¿De qué me sirve todo eso si eso ya no me produce? Y es lo que San Agustín comienza a decir: nada nuevo pudieron darme a conocer los maniqueos ni los filósofos que yo ya no hubiese descubierto ya en mi lectura, dando a entender que solamente por la revelación, solamente por las sagradas escrituras, se podía entender la novedad, se podía entender la gloria. Y así San Agustín comenzaba a encontrarse con esa decepción acerca de las artes liberales y acerca de los maniqueos. Todo nuestro bien vive en ti, y debido a habernos separado de ti hemos perdido el camino recto, declara San Agustín de Hipona. Así que San Agustín se desencanta de los maniqueos. Y dice él: voy a recordar ahora delante de mi Dios aquel año 29 de mi vida. Había venido a Cartago un cierto obispo de los maniqueos llamado Fausto, que era una verdadera persona con gran elocuencia, pero también era una verdadera trampa del diablo, y muchos se enredaban con el atractivo de su suave elocuencia. Lo que me interesaba no era lo hermoso del plato de las palabras. A mí no me interesaba que fuera un plato hermoso de palabras, sino que yo deseaba sustancia, deseaba ciencia, conocimiento y doctrina. Y Fausto, pues no me lo proponía. Las ciencias y predicciones que los maniqueos estaban realizando por medio de la astrología no eran ciertas, estaban fallando. Entonces declara San Agustín infeliz del hombre que, sabiendo todo esto, no sabe de a ti, no sabe de ti, ni es dichoso. Es decir, si el hombre no conoce estas ciencias, pero no te conoce a ti, no es dichoso. Pero si hay un hombre que ignora estas ciencias y te conoce a ti, es sumamente dichoso. Y aquel que tiene el conocimiento y tiene a ti, y te tiene a ti, el conocimiento filosófico y científico, y tiene a Dios, pues es dichoso y feliz. Pero yo no tenía tu conocimiento, yo no te tenía a ti. Entonces, San Agustín estaba procurando, a través de la conversación con estos hombres, llegar a un punto en el cual le pudieran dar respuestas. Pero aquel hombre llamado Manes, un maniqueo, se atrevió a presentar como doctor, o sea, a sí mismo, como doctor, como consejero, guía y director a sus discípulos, los persuadía de que no eran seguidores de un hombre cualquiera,
sino tú mismo, Espíritu Santo. ¿Cómo juzgar semejante audacia como detestable demencia y de que no condenaría con firme reprobación y con horror apenas quedaba demostrado que había dicho cosas erróneas? Cuando Agustín, con su conocimiento lúcido, comienza a darse cuenta que Manes, que Fausto, están diciendo errores astrológicos, errores filosóficos y aún están cometiendo falacias totalmente. Están cometiendo falacias contra, contra la verdad aún de las filosofías de ciertos exponentes y aún a sus predicciones astrológicas. Hay mentira aquí. Y Agustín se estaba dando cuenta. Sus enseñanzas de los fenómenos celestes, del alargamiento y acortamiento de los días, las noches y los eclipses de sol y de la luna, según yo los conocía por otros libros, me daba cuenta que ellos estaban torciendo. Pero por causa de la santidad, decía San Agustín, por causa de la santidad de la vida de estos hombres, los voy a acreditar. Es decir, él conocía la forma de ser de estos hombres y consideraban precisamente, Agustín consideraba que eran hombres santos por su manera de vivir y por causa de su manera de vivir daba a crédito a los argumentos que ellos decían a pesar de que estaban cometiendo falacias. Y eso es bastante común realmente cuando algún maestro expone algo incorrecto y la gente pues sencillamente acepta lo que dice porque es un líder o porque es un maestro o por la investidura que tiene. San Agustín, harto de esta secta de los maniqueos, se va a Roma. Y ahí en Roma, él buscaba mejores estudiantes, ya que los estudiantes que él tenía en Cartago, porque él era maestro de retórica, él se va a Roma porque sabe que los que están en Roma son estudiantes más profesionales que los que él tenía, que eran rebeldes y otros detalles. Agustín engaña a su madre y este emprende un viaje hacia Roma. Dice San Agustín, nada de esto sabía y por eso lloraba y se quejaba. Se manifestaba que en ella la herencia de Eva, su madre lloraba por San Agustín, que es buscar entre gemidos a quien gimiendo había dado a luz. Y me parece muy interesante esa explicación, porque es algo que los padres de la iglesia así interpretaban, que cuando Eva, cuando se le da la maldición a Eva en el Génesis, el dolor del parto no solamente, los dolores que iba a tener Eva no solamente son los dolores de parto, sino el simple hecho de criar a los hijos ya es un dolor. Y para Santa Mónica esto era un terrible dolor. Así que San Agustín enferma corporalmente en Roma y estuvo a punto de morir totalmente. Y él sabía que tenía pecados graves y el pecado original que él tenía, que en Adán morimos todos, yo estaba enfrentándome a la muerte, a esa muerte que muchas veces como jóvenes crees que nunca va a llegar. Y San Agustín se enfrenta a eso. Y aquí podemos ver cómo la vida de San Agustín se va desarrollando a través de eh, aspectos pecaminosos, como la mayoría de los hombres, que siempre es así, por eso es común que nos identifiquemos con San Agustín de Hipona.